Muy buenas, bienvenidos a otra edición desde el balcón, Diálogos para la Málaga que viene. Esta mañana tenemos a Iván Almazán, que es delegado sindical de CGT en Correo. Buenos días, Paqui. Encantado de que nos hayas invitado a participar. Gracias a vosotros por dedicarnos un tiempito. Y queríamos conocer la situación de Correo y, bueno, en principio que nos explicarás un poquito qué es Correo, qué tipo de empresa, de qué ministerio depende y cuántos trabajadores tiene a nivel estatal y también a nivel de Málaga. Vale, de acuerdo. Mira, Correos pues es una sociedad estatal, entre comillas, sociedad anónima desde el año 2001, mercantil también desde hace un par de años, que destinado evidentemente, como todo el mundo sabe, al trabajo de correspondencia, llevar envíos, cartas, giros, todo tipo de productos postales y telegráficos. Y la plantilla, pues actualmente somos unos 50.000 trabajadores, de los cuales unos 8.500, no creo que lleguemos a 9.000 ya, son funcionarios, el resto es personal laboral. Y dentro del personal laboral hay que tener en cuenta que hay más o menos un 30, 35, depende del día, de personal eventual. Dependemos del Ministerio de Hacienda, en este caso. Durante muchos años pertenecíamos más al Ministerio de Transportes, pero desde que nos incluyeron en la SEPI, de participaciones industriales, debido a la futura, y esperemos que no, llegada de la privatización en Correos, pues ahora mismo somos dependientes directamente del Ministerio de Hacienda. El dinero con el que Correos se nutre es 100% dinero del Estado, pero sin embargo el organigrama y otro tipo de actuaciones derivadas de nuestra gestión pues van enfocándose más hacia una empresa privada que no una administración pública. De hecho, la función pública no nos tiene desde el año 2001 como administración pública en sí. Y nos dice que dependemos más de sistema privado al ser sociedad anónima estatal. Un dato, desde que en el 2001 se creó sociedad anónima en Correos, el personal que entra fijo no entra como funcionario ya, entra como personal laboral. Sí, los datos que nos estás dando reflejan que la eventualidad en Correo es bastante grande, por lo que se tienen los trabajadores y trabajadoras en una situación precaria por no poder contar con un trabajo fijo y por lo tanto no hacer proyectos de vida. Bueno, como tú sabes, yo soy compañera vuestra de Correo y conozco bien el trabajo. Bueno, bien. Por lo menos he vivido el trabajo de cómo es y los compañeros y compañeras en Correo, que además son gente estupenda, que tienen una gran vocación en su profesión y que hacen, yo creo que prestan un servicio a la ciudadanía bastante importante. Y me gustaba mucho la parte del trabajo de la cercanía, de que, bueno, pues no estás eventual y no te tienen para arriba y para abajo, cambiándote de barrio, pues tú llegas a conocer a la gente y sabes, pues, de su situación, de cómo están, de a quién le llega la notificación de la cita médica, en fin, que es un trato muy personal y creo que hacen y hacemos una gran labor. Sí. Te quería preguntar cómo Correo, la empresa, ha afrontado esta pandemia, cuál es el protocolo que se estableció, cómo ha actuado frente a la pandemia para proteger a los trabajadores y trabajadoras y cómo lo veis desde CGT. Bueno, pues desde CGT la verdad que tenemos bastante que reprochar a la empresa, sobre todo durante las 2 primeras semanas. Una vez iniciado el estado de alarma, lo que decidió Correos el domingo 15 de marzo, pues fueron una serie de medidas para abordar esta situación excepcional, ¿no? Entre ellas era que fuera a trabajar la mitad de la plantilla por el tema del espacio en los centros de trabajo. Hay centros de trabajo que son muy pequeños, entonces, pues, para minimizar posibles contagios, también estableció la apertura de oficinas de atención al cliente de solo 3 horas, desde las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. Suprimió el reparto de notificaciones de turno de tarde, que se llevaba haciendo ya unos pocos años debido a la variación a la hora de entregar este tipo de envíos que produjo la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
También se eliminaron los turnos de sábado que existían, tomaron medidas de enviar a personas de riesgo a su casa y ya a finalizar esa semana, el día 20 de marzo, pues también envió a los mayores de 60 años a la casa. Y en principio esas fueron las medidas adoptadas, junto con supuestamente entregarnos los equipos de protección individual necesarios y suficientes, cosa que no ocurrió, a pesar de que Correos en las instrucciones del día 15, como digo, establecía que a partir del lunes 16 habría en todos los centros de trabajo guantes y geles desinfectantes. De las mascarillas no empezaron a hablar hasta las semanas siguientes, pero tampoco cumplieron ni con los guantes ni con los geles. Y estuvimos durante la primera semana pues carentes de todo tipo de protección, lo que nos hizo pues estar expuestos nosotros como trabajadores directamente en nuestros centros de trabajo, a los propios vecinos que venían a las unidades de atención al cliente a gestionar algún tipo de envío, algún tipo de gestión que tuvieran que realizar. Y sobre todo, una de las cosas que también más nos ha preocupado durante este tiempo ha sido que nosotros podíamos ser de una manera muy exponencial transmisores, sobre todo a la España vacía, ¿no? A la España vaciada, porque somos uno de los pocos servicios públicos o servicios a la ciudadanía de mundo rural a donde llegamos. Y hay que tener en cuenta que prácticamente todos los días en todos los pueblos debe de llegar un cartero. Y claro, sin saber, sin tener conocimiento de si estás expuesto, si tienes contagio, y hoy en día, ¿cómo se puede saber que incluso sin síntomas puedes propagar la enfermedad? Pues evidentemente hemos sido durante las 2 primeras semanas sin equipos de protección, pues posibles propagadores del virus a diferentes lugares y pueblos y ciudades. Es cierto que después, al cabo de las 2 semanas, sí hemos empezado a recibir ya geles de manera más masiva, guantes, evidentemente, ya durante la primera semana empezaron a llegar, y lo último, pues ha sido las mascarillas que han ido por goteo, por así decir, recibiéndose en los centros de trabajo, y ya sí es verdad que hoy en día tenemos mascarillas, aunque bueno, es verdad que algunas han tenido que apartarse de esa partida que llegó del ministerio pues deteriorada, ¿no? Entonces eso también ha provocado una serie de problemas. Lo peor de esta situación no ha sido la falta de medios de protección, lo peor ha sido los 2, 3 y hasta 4 primeros días donde la empresa no atendía razones, no era empática con los trabajadores y parecía que estaba al margen de la emergencia que teníamos sanitaria, y presionaba e intentaba obligar a los compañeros a realizar sus trabajos a pesar de no disponer de esos medios de protección. Eso es algo, la verdad, que bastante lamentable, y que ha provocado que la cifra de posibles contagiados o probables por COVID hasta el día 13 de abril, que fue el último día que nos dieron unos pocos datos Correos, pues tuviéramos unos 840 compañeros contagiados o posibles, unos 2.200 más o menos en cuarentena y unas 900 unidades de trabajo afectadas. El segundo, por desgracia, el Claro, segundo colectivo más afectado. Los datos que tú nos estás dando, lo que deja en evidencia, además, es que esa desprotección lo que ha llevado es que, lo comentábamos antes, que seáis el segundo colectivo más infectado después de los sanitarios. Sí. Está claro que el servicio postal universal es un servicio esencial, pero que la empresa debería de haber tomado las medidas necesarias para proteger al trabajador y a los trabajadores. Como tú dices, parece que han primado la parte económica antes que la salud y la vida de los trabajadores. Sí, sí, de hecho nosotros solicitábamos desde el primer momento pues una serie de medidas. Entre ellas, entendemos que la ley postal establece en el artículo 22 la posibilidad de interrumpir el servicio en caso de causa de fuerza mayor. Le hemos llegado a preguntar a la empresa en algunas reuniones que hemos tenido entre los sindicatos y Correos a nivel nacional, que qué tendría que ocurrir en el país para que se determinara un estado de causa mayor, de fuerza mayor. Si no es esto, ¿qué es? Si no se paraliza ahora mismo el envío de facturas
o otro tipo de documentaciones que no son relevantes hoy en día, pues evidentemente nosotros abocábamos a la paralización de la actividad, siempre y cuando no fuera en beneficio de la sociedad para poder llevar alimentos, medicación y evidentemente pues material de primera necesidad, que para eso somos un servicio público, no para llevar pues ahora mismo cosas de banco o cartas que la verdad no tienen mucha importancia. Se podría entender hace muchos años cuando las tecnologías no eran como son hoy en día, pero prácticamente las cartas particulares que se destinan pues son las mínimas. Y yo creo que en esta época ahora mismo recibir una carta que no tenga mucha repercusión en tu vida particular, pues se podría haber ahorrado la exposición a los trabajadores y, repito, la posibilidad de que nosotros hubiéramos sido un portador del virus y llevarlo de casa en casa y de puerta en puerta. Claro. Y ahora, ahora que parece que vamos a empezar la desescalada y que posiblemente poquito a poco se vuelva a una nueva normalidad, como anuncia el gobierno, Correos tiene un papel muy importante y supongo que todo el tema de notificaciones, cuando se ponga en marcha de nuevo la maquinaria de la administración, pues va a hacer un monto de trabajo muy importante. Desde CGT, ¿qué pedís a la empresa de correo ahora para esta nueva etapa que se abre post-coronavirus? ¿Qué exigencias son las que ponéis en lo alto de la mesa para recuperar empleo, para renovar contratos, para que la gente no, para eliminar o por lo menos minimizar la eventualidad? ¿Cuáles son vuestras exigencias a la empresa? Sí, bueno, pues nuestras exigencias a la empresa siempre han sido más o menos las mismas, ¿no? La defensa de un correos público de todas para todos, de calidad, con contrataciones, pues evidentemente dignas, ¿no? No queremos la precariedad que se nos está instaurando desde hace unos pocos años con contratos de 4 horas, 2 días a la semana para reparto de notificaciones de tarde. No queremos jornadas de 4 horas de reparto de mañana o del mediodía, o incluso en los pabellones o en atención al cliente. Queremos trabajos estables, bien remunerados. Necesitamos puestos de trabajo adecuados a las cargas de trabajo, que sean asumibles. Evidentemente, también solicitamos que no se nos despida por enfermar, cosa que ha pasado en años anteriores, aprovechando la reforma laboral. Evidentemente, tampoco queremos que a las mujeres mayores de 45 años, como ha ocurrido a la hora de actualizar las bolsas de empleo, no se dejen fuera y al margen y ahora mismo estén pues en precario, en el paro, sin ingresos ninguno y no pueden trabajar en correos debido a la última actualización de bolsas que dejaba a la gente con muchísima antigüedad apartada de correos, dando un valor a unos cursos de formación que entendemos no son lo suficientemente válidos como para que puedan sustituir una antigüedad durante muchos años. Y, por supuesto, exigimos pues, medidas de colectivo público y social, como es la creación, o mejor dicho, la recuperación del banco postal que existía en su día, de tal forma que tengamos una serie de ingresos derivados de ese tipo de entidad bancaria o de caja que pudieran repercutir tanto en mejoras salariales, mejora de logística, el parque móvil, por ejemplo, de correos, que es bastante antiguo y deficiencias, tiene muchas motos y muchos vehículos y furgonetas de correos, y nos estamos jugando la vida diariamente encima de esos vehículos, y evidentemente por cohesión social, ya sea en el mundo rural, para facilitar a los vecinos de esos mundos donde se les están eliminando entidades bancarias y sucursales y después aprovechar ese beneficio que repercutiría en la sociedad, tanto en educación, en sanidad, en pensiones y en todo lo que le pudiéramos aportar por parte de correos, de tal manera que se pudiera afrontar una crisis económica que se prevé de una mejor manera, apoyando lo público siempre por delante de los beneficios y la privatización de empresas. Me parece fundamental eso que apuntáis de la banca pública de correos, que la banca postal, que además ya, la caja postal, que ya existía, me parece clave sobre todo para la España vaciada o la España que han vaciado, es decir, todos esos pueblos
todos esos pueblos donde ya los bancos han dejado de tener sucursales porque no les es rentable, pero sin embargo vive una población y una población envejecida de personas mayores que no tienen posibilidades de desplazarse a la ciudad, ni medios, ni economía, para poder hacer gestiones de banco, y que la banca telemática pues no le llega, porque hay una brecha también digital en el medio rural bastante importante. Pues ahí el correo podría desarrollar un papel muy importante, muy clave, un papel social, como tú dices, y además podría incluso tener una fuente también de generar riqueza. Claro, claro, es algo que nosotros venimos reivindicando desde hace muchos años. Es una incongruencia, ¿no? Que no podamos aprovechar nuestras oficinas, que prácticamente hay una oficina en ciudades grandes, evidentemente, hay más de una, y en los pueblos y aldeas y mundo rural, pues prácticamente también existe una oficina de correos. Es raro el pueblo donde no pases y veas una unidad de correos, pues tal y como se aprovechó el Deutsche Bank en su momento de las unidades de correos para montar su negocio, ¿no? Por así decir, dentro de esta particularidad, pues, ¿por qué no recuperar el banco postal para darle un poco de servicio por cohesión social al mundo rural, que es, como bien tú dices, están quedando un poco abandonados para la hora de hacer gestiones bancarias, de poder, pues, gestionar su dinero, ¿no? Teniendo que desplazarse a localidades más grandes o teniendo que, pues, que intentar aprender a hacer las cosas online, siempre y cuando puedan hacerlo. Son personas mayores que evidentemente les cuesta más adaptarse a las nuevas tecnologías. Entonces sería, pues, bajo nuestro criterio, por cohesión social, por beneficio público y social, y qué mejor manera de recuperar caja postal, claro. Pues se avecina una crisis, en eso estamos creo que de acuerdo, y desgraciadamente había mucha gente que todavía no había salido de la crisis anterior, porque esta crisis, la crisis de 2008 la pagó la gente de abajo, la gente trabajadora, y todavía no había salido de ahí, y ahora se avecina una crisis económica importante con esta pandemia, que nosotras no queremos que lo vuelva a pagar la misma gente de siempre. La gente currante, la gente humilde, la gente trabajadora. CGT sé que tampoco quiere que lo paguen esa gente. Y Correo, los trabajadores y trabajadoras de Correo, creo que todavía están pagando esa crisis porque el salario no se ha actualizado. Es decir, hubo unos recortes, ¿no? Se dejaron de subir los salarios, que todavía no están actualizados. Por lo tanto, los salarios están mermados desde esa crisis, desde 2012, si no recuerdo mal, y aún continúa mermado. Yo entiendo que vosotros como sindicato pues vais a luchar para que la crisis no la vuelvan a pagar la gente de abajo, y en este caso, en tu caso, los trabajadores y trabajadoras de Correo. Claro, sí, hombre, nosotros evidentemente nuestro salario de momento pues se va gestionando por parte de la administración del Estado. Entonces, siempre las congelaciones salariales y los recortes que hemos tenido durante estos años, entendemos nosotros que hemos perdido pues prácticamente un 20% de poder adquisitivo en los últimos 10 años en relación a cómo subía la vida. Entonces, pues está claro que hay muchos compañeros que no pueden afrontar su mes entero al disponer de esa cantidad de dinero limitada cuando son padres de familia, ¿no? Y tienen que llevar una casa con lo que se considera, ¿no? Los pagos, la alimentación y demás. Es verdad que nosotros hemos solicitado en más de una ocasión esa subida y esa recuperación salarial y una equiparación al IPC. Tal y como suba la vida, pues que nos suban el salario. Por desgracia, pues estos años de crisis, además de precarizar el salario, han sido nuestras condiciones laborales, no reconocimiento de accidentes de trabajo, por ejemplo, reducción de una plantilla en un 25%, nos obligan a asumir el trabajo de compañeros ausentes que no se sustituyen, ya sea por bajas, sea por vacaciones, y estamos incumpliendo además lo que nos marca la ley, que es nuestro propósito y obligación, que es llevar a todas las casas de lunes a viernes, todos los días, toda la correspondencia. Y eso, sin embargo, no se está haciendo. Se está además actuando de una manera un poco fraudulenta. De hecho, Correos ha tenido que pagar alguna multa
por competencia desleal, debido a que dejamos de prestar ese servicio postal universal al que ahora sí parece que les ha interesado mantenernos en riesgo para llevar ese tipo de cartas, tarjetas postales y paquetes económicos no comerciales. Y sin embargo, al resto del año, pues te determinan y te dan unas pautas de que dejes las cartas de lado y te dediques a llevar pues paquetería que viene de comercio online directamente, de empresas que tienen contratos con correos y que evidentemente si no entregamos esos paquetes en unos plazos determinados, pues los contratos, la cantidad que está estipulada para cobrar, pues se minoraría. Entonces están dejando de lado el servicio postal universal, que parece que es muy importante ahora en pandemia, y nos obligan a llevar otro tipo de envíos que les generan beneficios. Entonces, todo esto va provocando estrés, va provocando ansiedades, va provocando pues muchas tensiones, mucha precariedad y un peor servicio a la ciudadanía. Pues nos vamos a tener que ir despidiendo ya. Bien. Llevamos más o menos unos 20 minutos y bueno, pues ha sido de verdad una alegría y un placer poder charlar contigo sobre el tema de correo. Ahora que estamos en mayo, el 1 de mayo, y yo por mi parte y nosotros desde nuestra posición política, pues lo que le pedimos a la gente trabajadora y a las fuerzas sindicales es que peleen, que achuchen, que hay que recuperar derechos, que hay que darle a la gente un trabajo digno con el que pueda vivir y que vosotros sois imprescindibles. Eso lo tenemos muy claro. Hombre, pues sí, la verdad que sí. Y aprovecho para puntualizar que debido a que este año, por circunstancias evidentes, no podemos ocupar nuestro sitio en las calles como todos los 1 de mayo, eso no es motivo para que la clase trabajadora nos quedemos callados. Entonces invitamos a todos a salir el viernes 1 de mayo a nuestras ventanas, balcones, terrazas, haciendo ruido a las 11:30 de la mañana, ya sea con trompetas, silbatos, cacerolas, lo que buenamente se pueda, para gritarle a los gobernantes y a la patronal que no queremos pagar más crisis, que ya está bien, que esto no tiene que repercutir en el último eslabón, como siempre pasa, y que sin los trabajadores con buenos derechos y condiciones dignas, está claro que podemos volver a caer en la misma situación. Entonces, pues animo a todos a participar el viernes 1, a salir al balcón a las 11:30 de la mañana en defensa de condiciones dignas para todos los trabajadores y trabajadoras y por servicios públicos de verdad, que se mantengan, que se mejoren y que se invierta en ellos, porque creo que es una de las cosas que esta pandemia nos está enseñando. Muchas gracias, Iván, y un abrazo muy fuerte para todos los compañeros y compañeras de correo. Claro, igualmente, Paqui, que se te echa de menos, ¿eh?